profe. Sí. Genial. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a charlar respecto a este tema que están viendo en pantalla, asma. Bien, el asma es una patología crónica, está dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que llamamos en medicina. Es una patología frecuente, potencialmente grave, que supone una carga considerable para los pacientes, para la familia y en la sociedad en general, por supuesto por el comportamiento que tiene, ¿sí? Genera síntomas respiratorios, genera limitación de la actividad, cursa con exacerbaciones, es decir, con crisis, que en ocasiones va a necesitar asistencia médica urgente y que también es potencialmente mortal, ¿sí? Letal para el paciente. El asma puede tratarse, es una patología que si bien tiene un curso crónico, pero que puede tratarse de manera efectiva y la mayoría de los pacientes pueden lograr un buen control de esta patología y tener una buena calidad de vida si logran ese control de esta enfermedad crónica. Cuando el asma está correctamente controlada y correctamente tratada para este paciente, el paciente va a poder evitar síntomas molestos, ¿sí? Durante el día y durante la noche, con lo cual esto ya le mejora la calidad de vida. Puede necesitar poca o en ocasiones ninguna medicación para los síntomas. Puede el paciente llevar una vida productiva, físicamente activa, puede tener una función pulmonar normal y puede también evitar las exacerbaciones, ¿sí? Es decir, las crisis puede evitarla el paciente cuando es correctamente controlado y tratado. De manera que todo esto, ¿sí?, está hablando de que un paciente con asma, si bien tiene una patología crónica, puede lograr una buena calidad de vida si tiene un seguimiento correcto. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de exponerles, nosotros podemos concluir como definición de asma como aquella enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que cursa con un cuadro de hiperreactividad bronquial y obstrucción reversible de la misma, es decir, de la vía aérea, ocasionada por un espasmo del músculo liso bronquial con edema de la pared y con tapones mucosos por hipersecreción. Bien, fíjense ustedes acá dentro de la definición de asma, fíjense esta palabra, hiperreactividad bronquial, ¿sí? Y fíjense esto, obstrucción reversible. Recuerden, cuando nosotros hablamos en la primera clase de Medicina Interna 1, cuando estuvieron conmigo en la clase de exploración funcional del aparato respiratorio, que hablábamos de pruebas para evaluar la hiperreactividad bronquial de un paciente. Como también hablábamos de un estudio que evaluaba la mecánica del aparato respiratorio, que nos hablaba en patrones, ¿sí? ¿Recuerdan que había un patrón obstructivo, un patrón restrictivo y un patrón mixto? Bueno, fíjense cómo acá esta hiperreactividad bronquial puede derivar en un cuadro de obstrucción, de manera que acá podemos encontrar un patrón obstructivo si realizamos este estudio, ¿sí? Pero fíjense qué importante esta palabra, es reversible esa obstrucción. Afortunadamente es un cuadro que lo podemos controlar y del cual lo podemos sacar al paciente de esa situación de obstrucción bronquial. Bien, ahora,
desde el punto de vista epidemiológico, según la Organización Mundial de la Salud, esta patología es una de las principales dentro de las crónicas no transmisibles. A ver, ¿y cuáles serían otras patologías crónicas no transmisibles? Además del asma, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿sí? Entre otras. Les estoy mencionando las más importantes. Bien, continuemos. Desde el punto de vista epidemiológico, en la actualidad habría 235 millones de pacientes con asma en el mundo. Es una patología frecuente también en los chicos y está presente en todos los países independientemente del grado de desarrollo que tenga ese país. Es una patología que está presente, ¿sí? En el 2015 están registradas 383.000 muertes por asma, en su mayoría en adultos mayores. Esto es desde el punto de vista epidemiológico a nivel mundial, son los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, ¿cuál es el enfoque epidemiológico o cuáles son los registros que tenemos desde nuestro Ministerio de Salud a nivel nacional? Bueno, nuestro ministerio marca que casi 900.000 personas padecerían asma según el estudio de prevalencia que se hizo. Es decir, esto representaría un 5.98% de la población en general. Los ataques de asma se darían, esto está hablando de las crisis, ¿sí? De asma se darían con mayor frecuencia en el invierno y en primavera. Y el 46,8% de las personas que dicen tomar medicación la ingieren solo cuando tienen síntomas, ¿sí? Fíjense allí cómo es muy importante educar, darle información a los pacientes que el control de su patología tiene que ser siempre fuera de las crisis también, justamente para evitar la crisis. No esperar a que se generen los síntomas en el contexto de una crisis para recién tratar de tomar el control de la enfermedad. Bien, ¿y qué visión existe a nivel de Latinoamérica? Fíjense, acá esta información a mí me gustó porque es como que nos da un pantallazo respecto a América Latina, cómo está posicionado nuestro país respecto a países vecinos, ¿sí? Bien. Respecto al estudio ISAC, que es un estudio internacional que se hizo sobre asma y alergia en la infancia, este estudio compartió las siguientes conclusiones: que existe una gran variabilidad en cuanto a la prevalencia de asma entre los distintos centros latinoamericanos. Lo acabamos de ver en la diapo anterior, ¿sí? La contaminación ambiental aparecería como conclusión dentro de este estudio, aparece como con un rol paradojal, puesto que hay localidades que tienen mayor contaminación ambiental, la prevalencia del asma en esos lugares no fue mayor, por el contrario, la tendencia tuvo tendencia a ser menor, ¿sí? Bien, el grado de industrialización no se relacionaría, para este estudio, no se relacionaría con la prevalencia de la patología. Las prevalencias obtenidas en América Latina son tan altas como las obtenidas en países industrializados y con alto grado de desarrollo. Y la mortalidad ha evolucionado a un descenso sostenido, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque siempre estamos tratando de acercar información a los pacientes, hoy en día se habla más, con lo cual el paciente dispone de más información y logra entender que tiene que acudir al médico y tomar el control de esta patología crónica. Y ya situándonos en cuanto a la etiología de esta enfermedad, podemos hablar que el asma tiene una base multifactorial para su desarrollo. ¿En qué está basado este concepto de multifactorial? Principalmente en que se sabe que existe una determinada susceptibilidad genética en estos pacientes para el desarrollo de asma,
y la interacción de esa predisposición genética con determinados factores medioambientales, entre los cuales podemos mencionar la exposición del paciente genéticamente predispuesto a determinados alergenos, a una determinada dieta a la que pueda reaccionar o a factores perinatales. En esto nos basamos para hablar de que el asma es una enfermedad crónica no transmisible que tiene una base etiológica multifactorial. ¿Y cuál sería el patrón característico que tiene esta enfermedad crónica? Uno de esos patrones característicos es la obstrucción intermitente. La obstrucción, como lo pueden ver acá en el gráfico en pantalla, la obstrucción de la luz bronquial de forma intermitente, pero afortunadamente reversible al flujo aéreo, ¿sí? Obstrucción intermitente y reversible, la hiperreactividad bronquial y la inflamación caracterizada por infiltrado eosinófilo, linfocítico, por células como los mastocitos, los neutrófilos, que generan liberación de citoquinas que van a generar a su vez el reclutamiento de otros tipos de células inflamatorias, generando modificación celular y también de los componentes no celulares de la vía aérea. Esto sería entonces la modificación o los patrones característicos que existen en el asma. Bien, y la característica fisiopatológica dentro de la obstrucción, también sabemos que existe una hipersecreción de moco con hipertrofia de la glándula, ¿sí? De las glándulas mucosas que se encuentran a nivel de los bronquios. Entonces, hay una hipersecreción bronquial, hay una hipertrofia glandular, hay una membrana basal engrosada. ¿Y en qué se basa el engrosamiento de esa membrana basal del bronquio? En que se genera edema. Se genera edema, se generan infiltrados, se genera congestión vascular, tanto de la submucosa como de la lámina propia. Y también se genera aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, esta membrana basal del epitelio bronquial estaría engrosada por estos puntos, por estos patrones, ¿sí? Esto es lo que justifica el engrosamiento de la membrana. Y por otra parte, existe también engrosamiento de la musculatura lisa por hipertrofia e hiperplasia. ¿Profe? Sí. ¿El paciente va a tener también neovascularización? No está descrito así como neovascularización dentro de la bibliografía, como un patrón más anatomopatológico que se genera por la obstrucción bronquial repetitiva. Sí edema, sí congestión, sí alteración de la membrana vascular. Y desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros nos podríamos basar en lo siguiente. Tiene que existir un estímulo. La mayoría de la bibliografía coincide en que siempre hay un disparador para esa crisis o para esa obstrucción bronquial. Ese disparador le llamamos estímulo, ¿sí? Y dentro del estímulo, fíjense, larga la lista. Fíjense cómo varios puntos pueden comportarse como punto de partida, como disparador de este proceso obstructivo. Estos estímulos activan a nivel celular la cascada de la inflamación. Fíjense que estas células que participan dentro de la inflamación se activan, las cuales van a llevar a la liberación
de distintos mediadores de la inflamación, que los tienen acá en pantalla, los cuales van a ser los generadores de ese cambio estructural de la vía aérea que les vengo hablando, que les expuse en la diapositiva anterior, cuando hablaba del edema, de la inflamación de la vía aérea, lo cual va a concluir en la obstrucción de la vía aérea, en la obstrucción del bronquio. Bien, entonces, existe un alergeno, ese alergeno o una situación que se comporta como un alergeno, donde este estímulo va a activar a células de la inflamación, a células inflamatorias que van a liberar distintas sustancias, en este caso los mastocitos, que liberan histamina, que liberan leucotrienos, los cuales generarían esa contracción del músculo liso bronquial, siendo los responsables de los síntomas inmediatos, los primeros síntomas y las sibilancias episódicas, ¿sí? Por otra parte, ese alergeno, además de activar a los mastocitos, activaría a los linfocitos de tipo T, los cuales activarían a través de sustancias mediadoras, activarían a los linfocitos B, que activarían a su vez más mastocitos. Pero por otra parte, esos linfocitos T también activarían a los eosinófilos, los cuales liberarían aún más sustancias mediadoras de la inflamación que van a generar esos síntomas crónicos, ¿sí? De sibilancias y de hiperreactividad bronquial, de hiperrespuesta bronquial. Entonces, es importantísimo tener en claro el mecanismo fisiopatológico para llegar a la obstrucción bronquial. Fíjense que el camino fisiopatológico, por supuesto que tiene que ver con la inflamación. Bien, entonces, estos cambios anatomopatológicos que van a generar una remodelación bronquial, porque un paciente que tiene instalada esta patología crónica es un paciente que va a tener un bronquio remodelado, es decir, un bronquio con otra estructura, con una estructura que va a estar basada en hipertrofia del músculo liso de sus bronquios, un paciente que va a tener hipertrofia glandular en sus bronquios, depósito de colágeno por debajo de la membrana basal, va a tener infiltrado de tipo linfocitario y eosinófilo e hipersecreción de la mucosa. Estos serían los cambios anátomos patológicos que se generan en estos pacientes. Son pacientes que en el curso, en la evolución de la enfermedad, van sufriendo un proceso de remodelación bronquial. ¿Cuál es esa remodelación bronquial que sufren estos pacientes con asma? Esto que tienen acá y que les acabo de mencionar. Bien, desencadenantes o también llamados estímulos, ¿sí? O también llamados factores precipitantes. Lo pueden encontrar con todos esos sinónimos en la bibliografía que ustedes puedan consultar, la que tengan en su casa cuando amplíen este tema tan importante, ¿sí? A ver, si nosotros tuviéramos que hacer una lista y mencionar cuáles serían esos desencadenantes que venimos ya hablando dentro del proceso fisiopatológico del asma. Los ácaros, los hongos, algunas proteínas del pelo del animal doméstico, de los distintos animales domésticos, el relleno de almohadas, algunos por supuesto, algunos fármacos, algunos conservantes de alimentos, el ejercicio físico,
las infecciones respiratorias virales, el polvo, el polen, el humo del tabaco, la ropa de abrigo. A ver, es importante destacarles acá que no todos los pacientes que tienen asma reaccionan a todo esto, no. Cada uno, habrá pacientes con asma que reaccionan a un tipo de estimulante o desencadenante y otros a otro, o a dos o más de esta lista, ¿sí? Pero estos son los que están descritos dentro de los estudios de prevalencia del asma, que están descritos como factores desencadenantes descritos por los propios pacientes. Profe, Sí. disculpe una pregunta. ¿Puede ser que las embarazadas tengan más sensibilidad? O sea, pueden desarrollar un asma, una crisis asmática con un estímulo menor. Sí, sí, eso está descrito en la literatura. Pueden encontrar que una mujer embarazada pueda tener como mayor sensibilidad o predisposición. Sí, está descrito. Profe, ¿por qué la embarazada Bueno, tendría más Por predisposición? los cambios hormonales que se generan dentro del embarazo le podrían generar una mayor susceptibilidad, pero están descritos algunos casos de embarazo en el cual la paciente, por supuesto que estamos hablando de una embarazada que genéticamente esté predispuesta y que probablemente ya su asma haya sido diagnosticado previo a la concepción del embarazo, ¿sí? Pero está descrito en algunos casos de embarazos que se generan esas crisis, pero no tiene una estadística alta, pero sí lo he leído en alguna bibliografía de manera que sí, es correcto. Bien, desde el Bueno, punto de profe, vista gracias. clínico, nosotros podríamos hablar de una tríada característica basada en disnea, tos y sibilancias. Y en algunas ocasiones hay pacientes que describen también esta sensación de opresión en el pecho, ¿sí? Esta tríada característica, por lo general, está descrita a predominio nocturno o de madrugada, pero fundamental tener en cuenta que no es específica de asma, ¿sí? De manera que esta tríada, por más que el paciente la refiera y nosotros la comprobemos a la sibilancia, las objetivemos en el examen físico, este paciente aún así, para darle el diagnóstico, tenemos que realizar pruebas funcionales. Pruebas funcionales que ustedes ya las saben, ya las conocen porque las vimos en el teórico de pruebas funcionales para evaluación del aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, lo más frecuente, lo más característico es que un paciente con asma se presente a la consulta con esta tríada. Pero tener en cuenta esta tríada no es específica, no es solamente propia del asma. Existen otras patologías que también pueden presentar este cuadro clínico. Continuando en el diagnóstico, nos vamos a basar en la evaluación clínica, teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, el examen físico, todos los datos positivos que nosotros recabemos de ese de ese examen físico con la semiología respiratoria, que ustedes ya conocen. Podemos apoyarnos en el laboratorio, ¿sí? Podemos también pensar y tenemos que descartar otras causas que cursen con sibilancias, como por ejemplo un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cual puede desconocer que tenga este diagnóstico, ¿sí? Y por supuesto nos vamos a apoyar también en una radiografía de tórax, la cual puede tener un resultado normal o puede mostrar
signos de hiperinsuflación, y también esta radiografía en el contexto de un paciente con la clínica, con la tríada característica que les he mencionado, nos va a permitir descartar otros procesos, como por ejemplo una neumonía o una insuficiencia cardíaca. ¿Profe? Bien. Sí. Una pregunta. Cuando el paciente se presenta con tos, sibilancias y la disnea, generalmente yo tengo que hacer, me guío por la clínica y por la espirometría. Y si responde a broncodilatador, ¿un paciente que tenga EPOC puede tener asma? ¿Puede tener combinado los dos? Porque el paciente que tiene EPOC no responde al broncodilatador. Bien, esa es una cara. A ver, sí responde, pero en distinta medida. ¿Sí? La obstrucción, que de hecho, a ver, el fármaco que se va a utilizar para generar esa broncodilatación en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser otro tipo de fármaco diferente al que vamos a utilizar en el asma. ¿Sí? Pero son dos patologías diferentes. Claro, o sea, mi pregunta sería, ¿un paciente puede tener EPOC y asma a la vez? Es muy raro. Si un paciente con EPOC tiene el paciente con asma tiene hiperreactividad bronquial. Es un paciente que tiene una predisposición genética y es un paciente que tiene tendencia a que sus bronquios respondan rápidamente con broncoconstricción. ¿Sí? Mientras que en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuya base es una bronquitis crónica y un enfisema, que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Sí, Bien. gracias. Son dos patologías diferentes. El asma, dentro del diagnóstico, nosotros vamos a tener que evaluar esa función pulmonar mediante una espirometría. Pero un punto importante que necesito que tengan en cuenta, esta espirometría no la vamos a plantear en el momento en el que el paciente pueda tal vez venir a la consulta con la crisis de asma. Porque por supuesto que un paciente que está con falta de aire, que está con tos y que por supuesto va a estar con esta sibilancia, es decir, que está con esta tríada y en muchos casos hasta con esta sensación de opresión en el pecho, va a ser muy difícil que colabore en hacer este estudio. Recuerden que dentro del procedimiento de cómo hacer una espirometría, que se los expliqué en la clase de pruebas funcionales, recuerden que yo les comenté que en este caso, en esta prueba, era importantísimo la buena predisposición del paciente para realizar y que sea exitoso el resultado de la prueba, ¿sí? Imagínense que un paciente que está con disnea, que está con tos, no va a poder realizar una inspiración profunda para luego expirar en forma prolongada. Por más buena predisposición que tenga, difícilmente lo logre hacer. De manera que esta prueba se va a programar para lograr hablar un correcto diagnóstico de la enfermedad. Yo no le puedo proponer al paciente hacer este estudio en medio de una crisis de asma, ¿sí? Por más leve que sea. Sí, te escucho. ¿Y qué patrón el paciente presentaría en la espirometría, por ejemplo? Después de la crisis asmática. Primero se te corta, Camila, no te logro escuchar bien. Y segundo, no te veo. ¿Podés prender tu cámara, por favor? Ahí está. Es que no la tengo prendida porque se me escucha mal. No sé si quieres que la clase la escuche entrecortada, pero yo la escucho entrecortada. Se escucha entrecortada, profe. Sí, se le escucha entrecortada. Te escuchamos entrecortado, Camila. No te logro entender. Si querés, escribime tu pregunta por el chat y yo te la respondo. Yo la leo, yo te la...
Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el asma tiende a aparecer más a la noche y a la madrugada? Por los procesos inflamatorios, ¿sí? Por el proceso inflamatorio. Si ustedes, vamos a tratar de terminar con la clase y ahí yo luego les voy respondiendo todas las preguntas, ¿sí? Porque por ahí me están preguntando cosas que están planteadas en la clase, ¿sí? Bien, profe, gracias. Así seguimos un orden. Bien, en la espirometría, nosotros vamos a ver, si ustedes recuerdan de la clase anterior, hay una relación, nosotros vamos a poder, uno de los puntos que nos permite la espirometría es evaluar la relación BEF/1 respecto a la capacidad vital forzada, ¿sí? Y hay dos probabilidades, que esta relación sea igual o mayor al 70%, es decir, que sea una relación normal, en la cual, en ese caso, vamos a evaluar la capacidad vital forzada del paciente. Si esta capacidad está normal, hablaríamos de una espirometría normal. Ahora, si esta capacidad vital es baja respecto a la curva flujo-volumen, vamos a poder determinar que tal vez esto se genera porque hay una mala colaboración del paciente o bien porque tiene un patrón restrictivo. Si por el contrario el paciente tiene una relación menor al 70% y por lo tanto nos lleva a concluir en un patrón obstructivo, podemos evaluar en ese caso a través de una prueba broncodilatadora, ¿sí? ¿Recuerdan la prueba broncodilatadora donde hacíamos una espirometría basal, luego administrábamos un broncodilatador y luego repetíamos la espirometría? Si esa segunda espirometría nos muestra que revierte esta relación, ¿sí? Es decir, concluimos que revierte la obstrucción bronquial, nos estaríamos situando en el diagnóstico de asma. Eso nos ayudaría a empezar a apoyar el diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque ya la definición de asma les marcaba que además de ser una enfermedad inflamatoria crónica, es una enfermedad que tiene una obstrucción reversible del árbol bronquial, ¿sí? De manera que si acá la relación BEF/1, capacidad vital forzada, mejora con la prueba broncodilatadora, nos ayuda a apoyar el diagnóstico de asma. Si por el contrario no revierte esa obstrucción, el paciente puede ser sometido a ciclos de corticoides que en caso de que también logremos comprobar que esa hiperreactividad o esa obstrucción bronquial revierte con los corticoides, también va a apoyar el diagnóstico de asma, ¿sí? Y si no revierte, sería oportuno descartar las otras patologías que puedan concursar también con un patrón obstructivo, como por ejemplo el EPOC, las bronquiectasias y la fibrosis quística. Bien, ahora, también sería importante realizar una prueba de difusión dentro de la evaluación de un paciente con asma. ¿Qué prueba de difusión? Porque les planteé dos, ustedes ya conocen dos pruebas de difusión. Dentro de las dos pruebas, la de elección en este punto es la gasometría arterial. Esta gasometría arterial, los reitero porque lo venimos hablando, lo hablamos en la clase de neumonías también. Esta gasometría arterial requiere para su realización obtener una muestra de sangre arterial, ¿sí? Sangre arterial que en este caso, en el dibujo o en el ejemplo, estaría obteniéndola a partir de la arteria radial, ¿sí? Entonces, esta gasometría arterial normalmente tiene estos valores. Fíjense, acá a su izquierda,
Acá están planteados los valores normales de la gasometría arterial. En un paciente con asma va a estar disminuida la presión arterial de oxígeno, va a estar alterada también la saturación de oxígeno y va a estar alterada la presión arterial de dióxido de carbono. Son los 3 parámetros que nosotros vamos a prestar atención, nos va a interesar evaluar. Por supuesto que una alteración de estos 3 parámetros dentro de la gasometría arterial, los cuales van a estar alterados en distintas intensidades dependiendo del estadio de asma que tenga ese paciente ya desarrollado o evolucionado, ¿sí? Pero a lo que quiero llegar es que por supuesto que la alteración de estos 3 parámetros va a impactar en el pH y en el nivel de bicarbonato. Profe, una pregunta. Dejemos las preguntas para el final, ¿puede ser? Así yo les doy toda la clase, ustedes vayan anotando y al final hacemos todas las preguntas, ¿sí? Porque si no, eso los va perdiendo los otros compañeros. Bien, respecto al diagnóstico, continuando en lo que es el diagnóstico de asma, la clasificación GINA en el 2019 plantea como criterios para establecer el diagnóstico, por un lado, a los antecedentes de los síntomas respiratorios, como también a la evidencia de la limitación al flujo aéreo expirado. Fíjense, dentro de los antecedentes, ¿sí?, de los síntomas respiratorios, la sibilancia, la tos, la falta de aire, la opresión de pecho, esta clasificación GINA marca lo siguiente, que en general los pacientes que tienen asma refieren más de uno de estos 4 síntomas, ¿sí?, que por lo general aparecen de forma variable con el tiempo y van variando de intensidad a su vez cada uno de ellos, que por lo general aparecen o empeoran por la noche o al despertar, que por lo general suelen ser desencadenados por el ejercicio físico, o la risa, o algunos alergenos, o el aire frío. Y que también pueden aparecer o empeorar con infecciones virales, distintos tipos de infecciones virales. Y respecto a la evidencia de la limitación al flujo del aire expirado, habla esta clasificación de que se debe documentar al menos una vez la relación versus 1 capacidad vital forzada por debajo de lo normal. En algún momento el paciente tiene que tener documentado esto, por supuesto mediante una espirometría, ¿sí?, que es la forma de poder evaluar este cociente. Documentar la variación de la función pulmonar. Ejemplo, un volumen expirado forzado en el primer segundo, mayor luego de administrar los broncodilatadores, ¿sí? Recuerden que esa era la prueba de los broncodilatadores. Cuanto mayor sea la variación o cuanto más veces se observe una variación excesiva, mayor seguridad vamos a tener respecto al diagnóstico de asma. ¿Por qué plantea estos criterios esta clasificación GINA? Porque muchas veces ustedes se van a encontrar con pacientes que no saben si verdaderamente tienen el diagnóstico o no de asma. En algún momento le hablaron, le pusieron la medicación, luego se la retiraron, cuando en realidad no. Toda patología crónica no transmisible tiene que tener un diagnóstico certero. ¿El paciente tiene asma o no tiene asma? ¿Sí? Entonces, para eso están estos criterios, para ayudarnos a realizar correctamente el diagnóstico. Podría ser necesario repetir las pruebas durante los síntomas a primera hora de la mañana o después de interrumpir el tratamiento con broncodilatadores. Esto, por supuesto, hecho adrede por el médico en un contexto seguro para el paciente, como para poder comprobar que el paciente tiene o no la hiperreactividad bronquial, que es uno de los
de las bases en la definición del asma. Y podría no haber reversibilidad con los broncodilatadores durante las exacerbaciones severas o infecciones virales. Estos son los criterios para establecer el diagnóstico de asma. Bien. Ahora, fíjense acá, esta diapositiva sirve como para nosotros poder evaluar y poder entender que un paciente puede tener un asma leve, moderado o severo, ¿sí? Teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Uno de ellos, la disnea. La disnea aparece solamente al caminar, aparece al hablar o aparece directamente en reposo. Está presente con esfuerzo o sin esfuerzo. ¿Cómo es el habla del paciente? ¿El paciente puede hablar oraciones? ¿Puede decir frases? ¿Puede decir palabras? Esas oraciones o frases son completas, son incompletas, es decir, tiene palabras entrecortadas. El paciente se presenta agitado. ¿Qué intensidad tendría de ese grado de que nosotros lo evaluamos al paciente que está agitado? ¿Sí? En un grado leve, moderado o severo. La respiración. ¿Cómo es la respiración del paciente? ¿Usa la musculatura respiratoria? ¿Tiene sibilancias el paciente? ¿Solamente las tiene al principio de la inspiración? ¿Las tiene durante la inspiración o la tiene tanto durante la inspiración como también en la expiración? El pulso, la frecuencia cardíaca. ¿Este paciente tiene una frecuencia cardíaca normal, aumentada? ¿Podemos decir que está taquicárdico el paciente? El flujo pico expiratorio es igual al 70%, entre el 50 y el 70 o menor al 50%. La gasometría arterial, este paciente tiene una presión arterial de oxígeno normal, mayor a 60, menor a 60. La saturación de oxígeno, ¿cómo es? Todos estos parámetros nos van a permitir a nosotros hablar de que el paciente tiene un cuadro leve, moderado o severo. Bien, si nosotros graficamos lo anterior, fíjense que acá tenemos el corte transversal de un bronquio. Esta es la luz del bronquio. Esta sería la capa interna, la capa media y el músculo liso bronquial. Fíjense que dependiendo si tiene una obstrucción leve, moderada o severa, va a ir siendo el grado de compromiso de la luz del bronquio. Bien. El nivel de gravedad valorado mediante el VEP-1. Fíjense que en un paciente con una obstrucción leve, el VEP-1 se puede mantener aún por encima del 70%. Moderado en un 60-69%. Moderado a grave, grave y muy grave cuando ya es menor del 35%. La clasificación GINA que nos sigue ayudando no solamente en poder llegar al diagnóstico correctamente de un paciente con asma, sino también en poder estratificar qué nivel de asma tendría este paciente. ¿Es un asma leve intermitente? ¿Es un asma leve persistente? ¿Es moderado persistente o es severo persistente? ¿Sí? Evaluando si presenta síntomas, si presenta síntomas nocturnos y respecto al VEP-1 o al pico flujo. Y respecto al tratamiento de asma, ¿cómo sería dependiendo de los distintos niveles o estadios que tiene este paciente? Bien. El tratamiento estaría propuesto de la siguiente manera. Para un estadio 1, podríamos plantearlo con el uso de agonistas beta-2 de acción corta, a demanda, por lo general 200 microgramos cada 6 horas. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de un salbutamol.
En un estadio 2 podríamos plantear un beta-2 agonista de acción prolongada, como el formoterol o el salmeterol, el uso también de corticoides inhalados, como la beclometasona o el budesonide. En un estadio 3, los agonistas beta-2 más el uso de un corticoide inhalado en dosis mayores al caso anterior, y a veces se puede requerir asociar una tercera droga, como es el bromuro de ipatropio. Y en un estadio 4, no solamente los agonistas beta-2, los corticoides inhalados en forma diaria, ¿sí?, más el bromuro de ipatropio, pero también en un estadio 4 se podrían plantear las metilsantinas, que son broncodilatadores también, o los corticoides, pero ya de tipo sistémico. Una cosa es el corticoide inhalado, ¿sí?, como son estos que están acá, y otra cosa son los corticoides sistémicos. En ese caso estamos hablando de hidrocortisona y de dexametasona. De elección en un proceso respiratorio obstructivo, como el que estamos hablando en este momento, sería la hidrocortisona. Bien, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta otras estrategias que no tienen que ver con fármacos, pero que son importantes a la hora de prevenir las crisis de asma, como lo son la consejería para dejar de fumar, promover la actividad física, pero en forma cuidada, e identificar y lograr eliminar todos aquellos sensibilizadores, y sobre todo a nivel laboral, que muchas veces suelen tener estos pacientes. Bien, ahora, cuando nosotros nos encontramos en la consulta con un paciente con asma, o por lo menos con la tríada característica que hemos planteado, nosotros nuestra primera pregunta tiene que ser, ¿este paciente tiene asma? ¿Sí? Si la respuesta es sí, la pregunta a resolver será, ¿es solamente asma o tiene alguna otra patología que se comporte como disparadora también? ¿Sí? Si solo es asma, vamos a valorar la adherencia del paciente al tratamiento, porque muchas veces sucede que las crisis se desencadenan a partir de que el paciente debe tener un tratamiento continuado y lo interrumpe, no se adhiere al tratamiento. Deberíamos valorar también el medio ambiental, socioambiental en el cual se encuentra este paciente, y también deberíamos evaluar la presencia de otros factores agravantes. Ahora, este paciente muchas veces coexisten otras patologías, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, la disfunción de cuerdas vocales y algunas rinosinusitis, ¿sí? Otra alternativa a plantearnos dentro de la metodología de estudio de estos pacientes es determinar, ¿este paciente tiene erróneamente diagnosticado un asma? Bueno, en ese caso hay que descartar otras patologías. ¿Cuál? La que planteaba hace un segundo su compañera, que muchas veces va generando una confusión, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Bien, y respecto a las crisis de asma, a mí me parece que un médico cuando está frente a una crisis de asma tiene que tener planteada como una sistematización para poder actuar correctamente. ¿Por qué? Porque un paciente con asma en una crisis de asma, el tiempo es oro. El tiempo para ese paciente es valiosísimo. Y cuando hablo de tiempo, estoy hablando del tiempo que maneja el médico que lo está tratando en cuanto a la resolución de esa crisis de asma, ¿sí? Por eso yo les resumo el manejo del paciente con una crisis de asma, como lo ven ahí en estas diapositivas. Primero, dentro de la crisis, lograr determinar rápidamente si este tipo de crisis que está atravesando el paciente es leve o moderada o es severa, o es potencialmente fatal.
es muy importante que ustedes logren rápidamente saber situarse en cuál de estas tres posibilidades están parados. O el paciente está parado, pero ustedes son los médicos que tienen que tomar la resolución de este caso. Si el paciente tiene una crisis leve o moderada, seguramente va a ser un paciente que habla en frases, es un paciente que prefiere estar sentado que acostado, no logra quedarse acostado tranquilo, es un paciente que puede no estar del todo agitado, tiene una frecuencia respiratoria elevada, pero es un paciente que aún no está usando la musculatura accesoria, ¿sí? Por lo general. Es un paciente que mantiene una frecuencia cardíaca no mayor a 120 por minuto, es un paciente que maneja una saturación de oxígeno promedio entre 90 y 95%, con un pico flujo mayor al 50%. En este caso, si este es el escenario en el cual está parado nuestro paciente, podría ser adecuado iniciar el tratamiento con broncodilatadores beta 2 de acción corta, ¿sí? En inhalaciones repetidas cada 20 minutos durante 1 hora. Y también usar corticoides, pero fíjense que acá este paciente se puede ir con corticoides vía oral del tipo prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso en el caso de un adulto. Se puede utilizar oxígeno a flujo controlado, buscando tener una saturación promedio objetivo entre el 93 y el 95%. ¿Sí? Si el paciente, a pesar de estar en observación con este tratamiento, empeora su cuadro, va a ser necesario trasladarlo a un centro de mayor complejidad, ¿sí? O a un punto de mayor complejidad dentro del mismo nosocomio. Si el paciente mejora, va a poder continuar con este tratamiento según sea necesario una vez que vamos controlando su evolución, ¿sí? Si luego de una hora este paciente vuelve a empeorar, vuelve a la consulta porque vuelve a empeorar su cuadro, directamente este paciente debería ser atendido en un centro de complejidad. Ahora, si la crisis de asma de este paciente es severa porque el paciente tiene palabra entrecortada, adopta una posición de encorvado hacia adelante, está agitado, tiene una frecuencia mayor de 30 por minuto, usa la musculatura accesoria, está taquicárdico, con una saturación de oxígeno promedio por debajo de 90, con un pico flujo menor o igual al 50%, este paciente indudablemente tiene que ir siendo trasladado a un punto de complejidad dentro del mismo hospital o, si se encuentra en otra institución, a una institución que tenga mayor complejidad. Pero mientras tanto, este paciente debe ir siendo tratado con beta 2 agonistas de acción corta, más bromuro de hipatropio inhalado, oxígeno y por supuesto ya tiene que tener colocada una vía endovenosa e irle infundiendo corticoides sistémicos, ¿sí? Si el paciente, por el contrario, de inicio tiene un cuadro potencialmente fatal porque se presenta a la consulta somnoliento, confundido o tiene un tórax silente, ¿qué quiere decir tórax silente? Cuando yo lo recibo al paciente en admisión, lo ausculto rápidamente y lejos de escuchar sibilancias, que sería lo que yo auscultaría en este cuadro y en este cuadro, acá lo que se escucha es nada, un silencio, ¿sí? No hay murmullo vesicular, no hay roncus, no hay sibilancias. Eso se llama tórax silente. El tórax silente es igual a gravedad, a urgencia. Me apuro, me activo porque el paciente está atravesando un cuadro potencialmente fatal. De manera que rápidamente este paciente
debe tener una vía endovenosa, un acceso endovenoso, debe ir recibiendo agonista beta 2 de acción corta, bromuro de hipatropio inhalado, corticoides sistémicos, e inmediatamente se va activando al médico de la terapia intensiva, ¿sí? Porque este cuadro es muy grave. Bien, es muy importante en un paciente con asma reducir la carga, ¿sí? Lo que se llama la carga de asma. ¿Por qué? Porque aunque no, el asma es una patología, repito, está dentro de las patologías crónicas no transmisibles, es decir, son patologías crónicas que no se van a poder, que no va a recibir un tratamiento que la va a finalizar a la enfermedad, que lo va a curar, pero sí el asma se puede controlar. El asma tiene un tratamiento que logra controlar el cuadro y logra darle al paciente buena calidad de vida. El paciente con síntomas persistentes tiene que tomar en forma diaria la medicación, tiene que tener un tratamiento diario, no solamente para la crisis. Si ustedes concluyen que el paciente tiene un asma persistente, ese paciente tiene que tener un tratamiento en forma diaria. Acá es un punto que les hago hincapié porque no siempre el paciente se adhiere, acepta a realizar ese tratamiento en forma diaria, ¿sí? El paciente con asma persistente debe tener un tratamiento diario a largo plazo, no solo para controlar la inflamación, sino también para prevenir las exacerbaciones, es decir, las crisis. Es importante que se eviten los desencadenantes. A ver, dicho con otras palabras, es muy importante que el médico ayude al paciente a determinar cuáles son sus desencadenantes. Recuerden toda esa lista que yo les presenté de probables desencadenantes de este asma o de las crisis de asma. Es importante ayudarlo al paciente a concluir cuáles serían sus desencadenantes para que el paciente evite exponerse a estos desencadenantes. Cada paciente debe aprender con su médico, bueno, es lo que les acabo de mencionar, qué desencadenantes tiene que evitar, y puede ser mortal el asma si no se utilizan los medicamentos adecuados o no se cumple con el tratamiento prescrito, ¿sí? ¿Qué quiere decir este título? Reducir la carga del asma. Quiere decir ayudarle al paciente a manejar información sobre esta patología que lo va a acompañar toda la vida, ayudarlo al paciente, empoderarlo al paciente respecto a esta enfermedad, porque por lo general este tipo de enfermedades crónicas, como todas las enfermedades crónicas no transmisibles, le generan al paciente una cierta carga emocional que muchas veces no los permite vivir con buena calidad de vida, ¿sí? Y ahí es importantísimo el rol de ustedes como médicos de ayudarlo al paciente a empoderarse frente a esta enfermedad que le toca llevar adelante, ¿sí? Y lograr tener una mejor calidad de vida. Muy bien. Ahora sí escucho todas las preguntas que tengan para hacerme. Vamos a ir, voy a dejar de compartir esto, voy a ir al chat porque creo que había una compañera, no me escribió todavía. La alumna quería preguntar algo, si la quiere escribir, yo ahora la puedo leer. Profe, Sí. el tratamiento diario para la asma persistente es con prednisona, por ejemplo, vía oral o solo inhalado? O corticoide de inhalación. Eso va a ver, muchas veces para los tratamientos de las enfermedades crónicas nosotros nos tenemos que valer también de la situación social de nuestro paciente. Evaluar nuestro paciente tiene obra social y por lo tanto tiene un acceso más asegurado a recibir la medicación, este tratamiento que va a ser crónico, o este paciente no tiene obra social, pero bueno, en el medio en el que vivimos y en el que estamos trabajando hay un sistema de salud pública bueno que considera y que les entrega en forma gratuita y de manera que les asegura de manera gratuita
el tratamiento al paciente. Esa es responsabilidad del médico también. Nosotros no podemos decir, yo te hago la receta, esta es la medicación y vos tenés que fijarte si conseguís prednisona o el corticoide inhalado. A ver, sí sabemos que si el asma es persistente, va a necesitar un corticoide, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos nos trataremos a adaptar a lo que nos asegure a nosotros, a lo que nos dé la tranquilidad a nosotros como médicos de que este paciente lo va a poder acceder todos los meses y por lo tanto va a tener asegurado su tratamiento y con lo cual vamos a bajar el riesgo de crisis? Profesora, tengo una consulta. En el libro mencionaba una teoría de la higiene o de la limpieza, no terminé de entender. ¿Cómo? ¿Hablaba el libro de qué? En el libro hablaba sobre una teoría de la higiene o de la limpieza, que tenía que ver con la aparición del asma con relación a los hermanos, pero no terminé de entender esa idea. Bien, Gustavo. Bueno, entiendo que probablemente lo que estuviste leyendo pueda tener que ver. Viste que dentro de los factores desencadenantes en el listado yo te hablaba del pelo de animales domésticos, como también de los ácaros, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Con que digamos, en el aire ambiental en el cual reside ese paciente sea un ambiente limpio y libre de esos ácaros, o por ejemplo, del pelo si tiene animales o mascotas, la limpieza de ese domicilio tenga que ver con que esté libre de esos pelos que se comporten como desencadenantes de la crisis de asma. Puede tener que ver con eso, Gustavo. ¿Profe? Sí. ¿Profe? Sí, yo tenía una pregunta del por qué aparece más los síntomas de asma durante la noche o la madrugada. Bien, porque, a ver, no hay un punto claro, certero, que se pueda marcar sobre esta teoría. Son teorías que las crisis se darían en esas horas puntuales de la noche. No hay una certeza, pero se creería que tiene que ver, por ejemplo, con el cambio de la temperatura, con el frío. ¿Te acordás que el cambio del aire frío podría ser uno de los desencadenantes? ¿Sí? O también te acordás que los rellenos de las almohadas, algunos rellenos puntuales, no todos, y no todos los pacientes. Hay algunos pacientes que reaccionarían a ese tipo de sustancias con las cuales están rellenas las almohadas, los almohadones, o la ropa de abrigo, las frazadas, podrían contener algún tipo de polvo que se va acumulando, que podrían desencadenarse que podrían comportarse como factores desencadenantes. Se cree que estaría apoyado en eso la idea de que por ahí las crisis se puedan generar durante la noche. Bien, profe, muchas gracias. ¿Profe? Puede ser también por el estímulo parasimpático de que se activa en la noche. Podría ser también. Como te digo, no hay una base científica que avale esto. Estarían varios postulados. De lo que yo encontré en la bibliografía, habla lo que le acabo de explicar a Sebastián. Pero podríamos investigar lo que estás planteando vos. Le dejaron una duda en el chat, profe, ¿sabes? Sí, Patricio. Profe, la teoría de la higiene se trata... Entendí que Patricio quería hacer una pregunta, o me equivoco, escuché mal. No, digo, le dejaron una pregunta en el chat. ¿Me escribiste en el chat? Camila, sí, ahora la voy a leer. Gracias, Patricio. Sí, alguien me estaba hablando. Yo le estaba hablando. Juanita, vio que habló de la teoría de la higiene. La teoría de la higiene tiene que ver con que se dice que si los niños que nacen por parto normal, o sea, separa el parto normal de un parto de cesárea. Supuestamente si el niño nace por parto normal, está más expuesto a gérmenes que una persona que nace por cesárea, que sale en la bolsita con el líquido amniótico.
Y también lo que quiere decir es que la persona, o sea, cuando sos niño y como que vas a jugar con tierra o, no sé, vas a las plazas y tenés más contactos, tu sistema inmunitario lo capta todos los alérgenos como de más niños, entonces no te afecta tanto. Hoy en día los niños, los padres no quieren que jueguen con la tierra. Entonces de eso se trata la teoría de la higiene. Esos serían algunos, podría ser, no apagues tu cámara, Juanita, porque si vamos a hablar, me gustaría hablar con vos, no con la pantalla. Ahí está, bien. Sí, escucho. Ahí está. Sí, puede ser que se lo tome a ese punto, ¿sí? Pero existen también los ácaros y los pelos de las mascotas, que están descritos como factores precipitantes desencadenantes, ¿sí? Claro. Pero también se sabe que esas situaciones que vos acabas de marcar son inmunizadoras. Tengamos en cuenta que la etiología del asma tiene una base multifactorial y que para que se desarrolle tiene que haber también una cierta predisposición genética para hacerla. Sí, profe, yo tenía una duda. Cuando tratamos la crisis del paciente, yo leí en la guía de Gina que cuando sea una crisis severa hay que ponerle, ahí le digo, acá. O sea, todo lo que usted dijo, el salbutamol, el corticoide, y después el bromuro de hipotropio, ¿lo pongo solo cuando sea una crisis severa? Sí, cuando en una moderada también ya se plantea. En una crisis moderada también lo vas a tener que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué es el bromuro de hipatropio, Juanita? No sé qué es el bromuro. No sé qué es. ¿Qué es? Ah, porque pensé que me decía que lo habías leído en el GINA. Sí, lo leí, digamos, y lo pone como para un esquema de crisis severa, por eso. Bueno, el bromuro de hipatropio es un derivado de la atropina, ¿sí? Y lo que hace es generar una relajación del músculo liso bronquial, ¿sí? Pero por otra vía, es un anticolinérgico, ¿sí? Los agonistas beta 2 usan un camino para relajar la musculatura lisa bronquial y el anticolinérgico va por otro camino, pero los dos llegan al mismo fin, que va a ser relajar la musculatura lisa bronquial, ¿sí? De manera que cuando el paciente en una crisis leve no responde a lo primero que nosotros vamos a tomar, que va a ser un beta 2, un agonista beta 2, si vemos que no responde, podemos sumar un anticolinérgico como es el bromuro de hipatropio, y si no responde, podemos ir a un corticoide endovenoso. O hay distintos esquemas, hay distintos criterios, ¿sí? Por ejemplo, hay escuelas que marcan que el principal acceso sería un agonista beta 2 de acción corta. Si no responde, sumamos un corticoide inhalado. Si no responde, vamos al bromuro de hipatropio. Si no responde, vamos al corticoide sistémico endovenoso. ¿Sí? También tiene mucho que ver en el medio en el que ustedes se encuentren trabajando. No es lo mismo estar en la guardia central del Hospital Veraballo que estar en un centro primario de salud. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a disponer de distintos elementos. La guardia central del Hospital Veraballo es un medio de alta complejidad que está preparado para situaciones graves, mientras que en un centro primario de salud tal vez tengo acceso a poder revertir una crisis, pero no con tantos elementos como lo tendría en un hospital, ¿sí? Por eso, ustedes van a ir guiando el tratamiento según con los medios o con los medicamentos o con los elementos que cuenten, ¿sí? O por ahí son los médicos de guardia en un dispensario en un pueblito del interior, ¿sí? Entonces, van a ir usando los fármacos y los recursos que tengan a mano para poder usar. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Que ustedes tengan en claro, ante un paciente con una crisis de asma, a ver, me sistematizo. ¿Cuál es la forma de abordarlo? Dudo que en cualquier centro no exista un agonista beta 2 de acción corta.
¿sí? De manera que primero voy haciendo eso y voy evaluando, es un paciente que el médico no se mueve del lado del paciente. Es una urgencia, una crisis de asma, sea leve, moderada o severa, es una urgencia. El médico no se mueve del lado del paciente hasta que no va viendo los signos que nos van marcando buena respuesta al tratamiento. ¿Ok? Profe, una pregunta. Yo puedo decir que el asma con tiempo llega a una bronquitis crónica, que sería la evolución de un asma, o sea, una bronquitis sería irreversible, permanente, o no, son cosas totalmente distintas. Una cosa no está conectada con otra. Son patologías diferentes. Ah, ok. Son patologías diferentes. Una cosa es la bronquitis aguda, otra cosa es la bronquitis crónica. ¿Sí? Que recuerden que la bronquitis crónica es una de las dos patas que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando ustedes vean ahora la clase, el teórico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van a ver que la definición toma a la bronquitis crónica y toma al enfisema. Y no les va a hablar de asma. Etiologías distintas, entonces. ¿Cómo? Etiologías distintas. Tal cual, tal cual. Pueden compartir síntomas, pueden compartir la clínica. Por eso, ojo. Sí, esto que confunde. Ajá, exactamente. Viste que yo en la diapositiva te puse tríada característica. ¿Qué quiere decir eso? Todos los pacientes con asma, por lo general, vienen a la consulta con esta tríada. ¿Sí? Con la tríada característica. Disnea, tos, ansia, pero no es específica de asma. Si yo les dijese a ustedes, esta tríada es característica y específica de asma, le estaría diciendo que eso solamente pertenece a asma, y eso es incorrecto. Esa tríada con la que se presenta un paciente con asma, también la pueden presentar los pacientes con EPOC. También la pueden presentar un paciente con neumonía. Es decir, no es específico de asma. Por eso es que es tan difícil el diagnóstico de asma. Así es. Y lleva tiempo también un poquito, ¿no? ¿Cómo? Se tarda un poquito, ¿no? Porque creo que no es tan así. Tienen que pasar por todo el proceso para estar claro, ¿no? Sí, y para que el médico esté seguro, tiene que tener en claro todo esto que vinimos hablando. Tiene que tener en claro cómo es la fisiopatología, tiene que tener en cuenta que siempre existe un factor desencadenante, tiene que tener en cuenta cuáles son las herramientas que cuenta para poder diagnosticarlo. Si no sabe que existe una prueba broncodilatadora, nunca la va a poner en práctica y difícilmente accede al diagnóstico de asma. El gold standard siempre va a ser a través de todo este conjunto, con la prueba, espirometría, la clínica, factores. La prueba broncodilatadora, recuerden que es la que les va a hablar de ustedes, de la condición que tiene un paciente con asma, que es la tendencia a la hiperreactividad bronquial. Un paciente con EPOC, si bien tiene un patrón obstructivo, pero no es un paciente hiperreactivo. No es un paciente que tenga hiperrespuesta bronquial. Es un paciente que tiene un patrón obstructivo, pero por otra etiología. Dale. Bien. Gracias. A ver, Camila me pregunta, luego de la crisis, si el paciente también padece EPOC. Repito, no, una cosa es asma y otra cosa es EPOC, Cami. ¿Sí? Y el patrón que predomina en la espirometría, en el caso de un paciente con asma, va a ser un patrón obstructivo. ¿Sí? En el caso de un paciente con EPOC, el patrón puede ser obstructivo, restrictivo. Si el paciente tiene enfisema, Cami, en la espirometría, por lo general el paciente tiene un patrón restrictivo. ¿Sí? Bien, repasen la clase a ver si les resulta, si les funciona. Antes de ampliar la clase de asma y antes de ampliar la clase de EPOC que van a tener en unos días,
repasen la clase de pruebas funcionales que yo les di. Repasen esa clase para que se sitúen mejor en lo que es espirometría. ¿Sí? Y Joaquín me pregunta, ¿cómo continúa el manejo del paciente en el asma? Muy complicada en la terapia intensiva. En la terapia intensiva es paciente, por supuesto que si está en una terapia intensiva es porque es un asma severa, ¿sí? Ese paciente seguro tiene que tener una vía de acceso endovenoso, si es que no es una vía central es acceder a una vena de mayor tamaño. Es un paciente que por supuesto está con dependencia de oxígeno, es un paciente que va a manejar drogas más importantes como es, no es un paciente que va a estar siendo tratado solamente con agonista beta 2, es un paciente que va a tener corticoides sistémicos reglados, es un paciente que va a estar con metilsantinas, ¿sí? Con teofilina muchas veces, va a usar otro tipo de drogas. Abril, ¿por qué hay niños en los que sí se cura el asma? ¿Dónde leíste eso, Abril? Y Camila me vuelve a escribir. Ah, bien, me habla sobre la relación asma-ECO. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ahí puso en el chat, profe, la compañera. Ah, yo tenía asma desde chiquita. Yo te diría, Abril, humildemente, Matías también. Bueno, yo les diría que hablen bien, por ejemplo, es importante lo que están marcando ustedes dos, ¿sí? Porque ustedes ya son adultos y es muy importante saber los antecedentes de cada uno, ¿sí? Entonces, pregunten bien a su familia, a su mamá, a su papá, a la persona con los cuales ustedes hayan transcurrido su infancia, ¿cómo fue? ¿De dónde sale esa versión que ustedes tenían asma de chiquitos? ¿Sí? Porque un paciente cuando tiene hiperreactividad bronquial, tiene hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Esa hiperreactividad bronquial va a ceder con los broncodilatadores, pero difícilmente se retire. Recuerden que el asma es una enfermedad crónica. Crónica. A ver, yo les hablo desde mi especialidad. La diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto es una enfermedad para toda la vida. Pero hay pacientes con los cuales hemos logrado tener la diabetes en rango normal, es decir, manejan valores de glucemia igual que una persona que no tiene diabetes, pero no quiere decir que su diabetes se haya ido. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que lo mismo pasa con el asma. El asma es una enfermedad crónica, con lo cual hayan ustedes tal vez modificado ciertas condiciones que se hayan comportado como desencadenantes de la obstrucción bronquial en su infancia, que ustedes hayan logrado mejorarla, pero no quiere decir que el asma se haya retirado, es una condición para toda la vida. Así que traten de averiguar bien esos antecedentes con sus familiares para que sea una situación que esté clara en ustedes. Abril me dice, estuve tratada de los 4 a los 15 con salbutamol 3 veces al día. Con más razón, Abril, eso apoya lo que yo te estoy marcando. Estuviste muchos años con necesidad, con requerimiento de salbutamol 3 veces al día, ¿sí? De manera que mi sugerencia sería hacer una evaluación con un especialista en el tema, que sería un neumonólogo, como para definir tu cuadro. ¿Profe? Perdón, ahí voy. Alejandro me pregunta si tiene efectos adversos tomar corticoides toda su vida. Sí, señor. Los corticoides tienen efectos secundarios que estaría muy bueno que los repasen, que los averigüen así tal cual como figura acá. Efectos secundarios del corticoide en forma crónica, porque una cosa es usar corticoides por un tiempo corto, 3 meses tal vez, a que corticoides por mucho tiempo. Uno de los efectos secundarios que genera el corticoide es la diabetes medicamentosa.
Yo tengo muchos pacientes con diabetes medicamentosa a partir del asma. Sí, Sebastián. Sí, profe, lo que le quería preguntar era si es que el asma deja alguna complicación, o sea, ¿qué complicación puede tener el asma? Puede derivar en cuadros de hipertensión pulmonar. Puede derivar en un cuadro de hipertensión pulmonar, y en lo que vas a ver, Sebastián, cuando avancen en la materia y lleguen al módulo de cardio, hay un capítulo que se llama cor pulmonal. ¿Sí? Bien. Es una consecuencia que se genera a nivel cardíaco y cardiovascular, en esa circulación interna entre el pulmón y el corazón, ¿sí? Que se altera, las presiones se alteran a partir del proceso obstructivo. Esa obstrucción bronquial sostenida en el tiempo va impactando a nivel de las presiones pulmonares, ¿sí? Se puede llegar a generar una hipertensión pulmonar. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, si no hay más preguntas, los despido. Estudien y cuídense mucho. Les mando un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Profe, hasta luego. Chao, profe.